Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al cuarto episodio de nuestra serie tutorial sobre el juego de cartas de Arkham Horror. Hoy tenemos por delante un vídeo que seguramente va a ser más corto de lo normal, ya que nos toca afrontar uno de los aspectos que pueden ser más liosos y más engorrosos de todo el juego. Aunque no por ello deja de ser importante. Lo que tenemos que ver hoy es, de hecho, uno de los aspectos más importantes del juego, cómo es entender las diferentes capacidades o habilidades de las cartas. En verdad, esta serie no busca ser un máster en el juego, no busca explicar cada punto del reglamento, ya que si fuera así estaremos como 20 vídeos y acabaré sin tener ni idea de cómo jugar. La idea de estos vídeos es que sirvan como ayuda, como soporte a la gente que está empezando a jugar. No vais a aprender a jugar solamente a base de ver estos vídeos. La experiencia es algo que no se puede reemplazar. Estos vídeos van a aportar mucho, pero como refuerzo a vuestro aprendizaje individual, tanto a gente que sea principiante, como incluso a gente de nivel intermedio que quiere repasar los conceptos más básicos. Y hoy nos toca hablar de lo que serían las capacidades o habilidades de las cartas. Es engorroso porque de base es un tema bastante complejo y tiene un problema añadido que es la traducción al castellano, ya que el reglamento original se elaboró de un modo deliberadamente complejo para que el juego no tuviera ninguna fisura, no tuviera ningún problema de diseño de base. En ese sentido considero que han acertado. Lo que ocurre es que ha quedado un juego que es muy complejo. Y además, como digo, el tema del idioma puede llevar a muchos engaños, porque lo que generalmente solemos llamar habilidades de las cartas está traducido como capacidades, que de hecho es la traducción correcta, porque viene del inglés ability, y la traducción correcta al castellano es capacidad. De todos modos, en otros juegos se utiliza el término habilidad, que es una mala traducción, pero de todos modos ha quedado así con el paso del tiempo, ¿no? Yo, por ejemplo, vengo del mundo del Magic y ahí utilizamos el término habilidades. Por ese motivo, más de una vez vais a verme utilizar los términos capacidad y habilidad haciendo referencia a lo mismo. Esto quiero dejarlo claro de entrada. Yo voy a utilizar los términos capacidad y habilidad para referirme exactamente a lo mismo. Aunque siendo estrictos con el reglamento oficial, tendríamos que hablar de capacidades. Lo digo porque yo también en la práctica utilizo el término habilidades, pero bueno, lo comento para que seáis conscientes de ello. También os aclaro que las famosas 4 habilidades de los personajes, los investigadores, que son la voluntad, la inteligencia, el combate y la agilidad, yo las suelo denominar habilidades básicas. Esto no viene en ningún reglamento oficial, sino que es un término que me he inventado yo. Lo utilizo así porque yo por lo menos lo veo más claro. Por un lado están las habilidades que entendemos como básicas, que son los 4 números clave, los 4 números base, y luego aquellas habilidades que vienen escritas en texto, por así decirlo, serían simplemente habilidades, que es a lo que el juego llama capacidades. No me enrollo más porque si no voy a montar aquí un auténtico follón y voy a pasar directamente ya a explicar las diferentes capacidades o habilidades que tienen las cartas en este juego. Se clasifican en 4 tipos distintos. Tendremos las continuas o estáticas, las obligadas, las de revelación y las activadas. Iremos una por una explicándolas. Comenzamos por las habilidades continuas o estáticas. Empiezo por ellas porque son las más simples y las más sencillas de entender, porque no tienen ningún formato especial y suelen ser muy evidentes. Lo que indican son efectos que son continuos, que son válidos desde que la carta entra en juego hasta que lo abandona. Una de las más evidentes es, por ejemplo, la de la carta del policía raso, que es la que estoy indicando aquí. Ganas un punto de combate adicional. Esto es un efecto continuo que tiene lugar desde el instante en el que la carta entra en nuestra zona de juego. Nos da un punto de combate adicional de forma permanente. No tiene más historia que eso. Este tipo de habilidades, las estáticas, pueden estar presentes virtualmente en todo tipo de carta. La encontraréis en cartas de apoyo, en cartas también de enemigo, de traición y también en algunos lugares. Y aquí os pongo un ejemplo de cada tipo. Tenéis a la derecha del policía el Whippoorwill, que es una criatura de la expansión de Dunwich, pero realmente la pongo aquí porque tiene una estática que es muy evidente. Que dice que cada investigador en su lugar obtiene -1 a cada una de sus 4 habilidades básicas.
Al igual que el plus del policía, esto es un efecto negativo que es continuo, que tiene lugar siempre que un investigador comparte lugar con este bicho, ¿vale? Como digo, las estáticas están presentes en todo tipo de cartas. También tenéis el ejemplo de una carta de lugar que dice que siempre que estés en este lugar, reduce el coste de cada apoyo aliado que controles por 2. Por tanto, el policía raso podrías jugarlo por 2 recursos en vez de por 4, porque tiene el subtipo aliado, que es al cual hace referencia la carta de este lugar. Y luego tenemos el ejemplo de una carta de traición, las voces disonantes. Es un ejemplo fantástico al que recurriré varias veces hoy porque tiene 3 habilidades de 3 tipos distintos. Así que por ello la veréis varias veces. En este caso, la estática sería la habilidad del centro, la que dice que no puedes jugar apoyos ni eventos. Y esto es un efecto continuo que está presente siempre que la carta está en juego. En este caso, en nuestra zona de amenaza, que es en el lugar en el que se coloca cuando es robada. En verdad no hay nada más que comentar por las estáticas, así que pasamos ya a las siguientes, que serían las capacidades o habilidades obligadas. Estas sí que tienen un formato específico, ya que todas van precedidas de la palabra obligado, la cual además está marcada en negrita. El equivalente en inglés será la palabra forced, ¿vale? Este tipo de habilidades indican una cierta condición ante la cual se disparan, entre comillas. Siempre que se da la condición indicada por la propia habilidad, esta obligatoriamente tiene que resolverse. Y todas, el 100% de ellas, tendrán el formato que indico aquí. Cuando ocurra X, lo que sea X, hacer Y, lo que sea Y. O bien, después de que ocurra X, hacer Y. Y como digo, la resolución de estas habilidades es obligatoria. Siempre que se da la condición, deben obligatoriamente resolverse. Y al igual que las estáticas, pues pueden estar presentes virtualmente en todo tipo de carta. Aquí tenéis un ejemplo de una carta de evento con una habilidad obligada, que dice que siempre que un investigador abandone el lugar vinculado, esta carta debe descartarse. Es una carta que al jugarse tiene que vincularse al lugar en el que se encuentre el investigador que la juega. Y siempre que un investigador abandona ese lugar, la carta debe descartarse. Y como es una capacidad obligada, esto ocurre de manera automática siempre que se da la condición. En este caso, siempre que un investigador abandona el lugar vinculado. Como digo, también pueden aparecer en cartas de enemigo. Aquí tenéis el ejemplo del acólito, que tiene la siguiente habilidad obligada. Cuando el acólito entra en juego, debe colocarse un contador de perdición sobre él. Os recuerdo que ese contador de perdición cuenta para la perdición total. En la fase de mitos, cuando se comprueba si la perdición en juego es mayor o igual que el umbral de perdición, este contador que tendrá este enemigo pues contará, ¿vale? También podemos tener capacidades obligadas en lugares. Aquí tienes un ejemplo en un lugar del escenario del encuentro. Es una carta del ático. Después de que entres en el ático, recibe un punto de horror. Y esto es obligatorio. Como digo, siempre que un investigador entre en este lugar, debe resolver esta habilidad obligada y recibir un punto de horror. Os recuerdo que ese punto de horror lo podríais asignar a los apoyos que tengan la capacidad de absorber horror, ¿vale? Y luego tenéis de nuevo el ejemplo de las voces disonantes. En este caso, la habilidad obligada es la tercera de las que tiene, que dice que al final de la ronda la carta debe descartarse, ¿vale? Pasamos pues ya a las capacidades o habilidades de revelación. Al igual que las obligadas, también van precedidas de una palabra, en este caso de la palabra revelación, la cual también está indicada en negrita. En cartas en inglés la palabra sería revelation, ¿vale? Estas habilidades solo las encontraréis en las cartas de encuentro, en particular en las traiciones y en las cartas de debilidad, ya que la mayoría de debilidades son también traiciones. Y en verdad son muy parecidas a las obligadas, en el sentido de que se disparan automáticamente ante un cierto evento. En este caso, son habilidades que se disparan siempre que la carta es robada.
En el caso de las traiciones es muy evidente, ya que esas cartas las encontraréis en el mazo de encuentros. Y como mínimo, una vez por ronda, cada jugador debe robar una carta de encuentros. La inmensa mayoría de traiciones tienen un efecto de revelación, y este debe ser resuelto obligatoriamente cuando la carta es robada. Aunque en este caso hay que decir que hay algunas cartas de jugador que tienen la capacidad de cancelar efectos de revelación. El más evidente es una carta que tenéis en la caja básica, que es la Barrera de Protección. Una carta de clase místico, un evento de coste 1 que os pondré por aquí en la imagen por si aún no lo conocéis. Es una carta muy poderosa. Aquí os pongo varios ejemplos de habilidades de revelación. La gran mayoría en cartas de traición, como podéis ver. Tenéis, por ejemplo, las manos aferradoras que al ser reveladas tenéis que hacer una prueba de habilidad de agilidad de 3 puntos. Es lo que explicamos en el vídeo anterior. Tenéis que hacer obligatoriamente una prueba de agilidad de 3 puntos. Y fijaos, que esto no lo comenté en el vídeo anterior, fijaos cómo el resto del texto os indica lo que ocurre cuando tenéis éxito y o cuando fracasáis. En este caso os indica que por cada punto que os falte para tener éxito, recibiréis un punto de daño. En el caso de que fracaséis, pues recibiréis un punto de daño por cada punto de habilidad que os faltara para llegar al éxito, que serían esos 3 puntos en este caso. Luego tenéis la temida carta Antiguos Males, cuya habilidad de revelación os fuerza a poner un contador de perdición en el plan actual y además puede hacerlo avanzar. De hecho, esta es una carta que recomiendo mucho que canceléis si tenéis la Barrera de Protección, porque básicamente cada punto de perdición no deja de ser un turno menos que tenéis para jugar. Por ese motivo esta carta es muy potente y por lo general la mayoría de veces os interesa cancelarla si podéis. Como sabéis, la gran mayoría de debilidades son también cartas de traición, con la salvedad, con la diferencia de que estas cartas están en vuestro propio mazo, están en el mazo del jugador. Por tanto, estas cartas salen cuando menos lo esperáis. Y tened en cuenta que siempre que robéis una carta de debilidad que sea traición y tenga una revelación, que todas la tendrán, estáis obligados a resolverla inmediatamente. En caso de que robéis la carta de paranoia, pues tenéis obligatoriamente que descartaros de todos vuestros recursos. Y esto lo haréis en el instante en el que la robéis. Tanto en el robo que tenéis en el mantenimiento cada turno, como si gastáis una acción en el turno para robar carta. Si robáis una debilidad que sea una traición, tenéis obligatoriamente que resolver el efecto de revelación. Y también os comento que la barrera de protección no puede cancelar este tipo de cartas, ya que no puede cancelar debilidades. Y de nuevo tenemos las famosas voces disonantes. Ya la tercera habilidad será en este caso la primera, que es la de revelación, que dice que al ser revelada, esta carta ha de ponerse en juego en nuestra zona de amenaza. Ya en resumen, las habilidades de revelación son habilidades presentes por lo general en las traiciones y por extensión en las debilidades que sean traición, y tenéis que resolverlas inmediatamente nada más que robáis la carta. Aunque siento que hay algunas cartas que os pueden permitir cancelar esos efectos. Y pasamos ya al mayor meollo de todos, que son las habilidades activadas. ¿Por qué el mayor meollo? Porque hay diferentes tipos de habilidades activadas y no tienen nada que ver unos con los otros. Y además, por si no fuera suficiente, los nombres que tienen son bastante enrevesados. Tenéis por un lugar las capacidades activadas por acción, las capacidades activadas por reacción y las capacidades de activación libre. Como digo, las tres son capacidades o habilidades activadas y las tres se comportan de un modo radicalmente distinto. Yo que os pongo entre paréntesis los nombres que yo a veces personalmente les doy en la práctica para no tener que decir, bueno, esto es una capacidad activada por acción, esto es una capacidad de activación libre. Les suelo dar otros nombres, pero voy a intentar prescindir de ellos. Los pongo por aquí porque seguramente más adelante en el canal
utilizaré estos términos, cuando intentaré aclarar a qué tipo de habilidad me refiero. Son un poco mis términos personales, esto no es oficial, son términos personales que uso andar por casa. Pero como digo, aquí vamos a explicarlo con rigor y con sentido. Comenzamos por las capacidades activadas por acción, que son las mismas de las que hablé en el vídeo anterior. Son esas habilidades activadas que podéis activar consumiendo acciones de vuestro turno. Y os recuerdo que están indicadas por el simbolito de la flecha. Indica que esto es una habilidad que se puede activar como una de las acciones del turno. Y os recuerdo que en algunos casos puede aparecer esa flecha varias veces, lo cual indicaría el número de acciones que tenéis que consumir para activar esta habilidad. Por lo general tendrás solamente una vez el símbolo de la flecha, lo cual quiere decir que os costará una acción de vuestro turno activar esa habilidad. Después de la flecha, por lo general se os pueden indicar otros costes que tenéis que pagar para activar una habilidad. Una habilidad no puede activarse si no podéis pagar los costes. Y cuando la activáis, estáis obligados a pagarlos antes de resolver la habilidad. Aquí os pongo varios ejemplos sencillos. Por ejemplo, el viejo libro de conocimiento, que es una carta, un apoyo, que podéis activar gastando una acción y agotándolo, girándolo 90 grados a la derecha. Y el efecto sería elegir un investigador en vuestro lugar, el vuestro contaría. Ese investigador miraría las 3 siguientes cartas de su mazo y podría robar una de esas 3 cartas, barajando el resto de vuelta en su mazo. Por si no lo he comentado todavía o no lo he dejado claro, una carta que ya está agotada, ya está girada, no puede volver a agotarse, no puede volver a girarse hasta que no la endereces de vuelta. Por tanto, si vosotros activáis la habilidad del libro, para lo cual tenéis que girarlo, más adelante no podéis volver a activar esta habilidad hasta que el libro no esté derecho, porque el coste es agotarlo, y para poder agotarlo tiene que estar derecho, ¿vale? Eso lo comento porque es muy importante. Luego tenéis también un ejemplo de un lugar que cuenta con una habilidad activada. Estas habilidades pueden estar presentes también en un abanico muy amplio de cartas, en cartas de apoyo, en cartas de traición, en cartas de enemigo y en cartas de lugar también. Esta, por ejemplo, simplemente os cuesta una acción y os deja robar una carta y obtener un recurso al límite de una vez por turno. Algunas habilidades de este tipo os ponen un límite en el número de veces que las podéis activar. Esto lo explicaré mejor en el vídeo siguiente. Ahora quiero que os fijéis un segundo en la carta del bate de béisbol. Fijaos en la habilidad activada que tiene esta carta. Fijaos en la inclusión aquí de la palabra fight, que sería combatir, expresada en negrita. Esto quiere decir que activar esta habilidad, cuenta como una habilidad de combatir. Por lo tanto, solamente la podéis activar para combatir a un enemigo al que podáis combatir. Véase un enemigo en vuestro lugar, estéis o no enfrentados a ese enemigo. Además, este tipo de habilidades que os permiten realizar acciones de estilo combatir, investigar o evitar, os pueden dar ciertas bonificaciones. En este caso, fijaos que este ataque, este combate, os da 2 puntos adicionales para vuestra habilidad de combate en este ataque. Y además, este ataque hará un daño adicional. Recordad que un ataque con éxito hace un daño al enemigo atacado, independientemente de por cuánto tengáis éxito, si lo tenéis, por supuesto. Este apoyo, al activar esta habilidad, os dejará hacer un combate que hará un daño adicional. También os indica que si reveláis una ficha con el símbolo de la calavera o el símbolo de los tentáculos, la cual será la ficha roja, debéis descartar esta carta después de la resolución del ataque, ¿vale? Fijaos cómo algunas habilidades activadas de este tipo pueden contar como otro tipo de acciones, las cuales aparecerán indicadas en negrita. En este caso tenéis un ejemplo de un apoyo con el que podéis combatir. Habrá otros que os dejarán investigar y estos tendrán la palabra investigar en negrita en la parte de los efectos de habilidad. Y también, ya por último, algunas activadas de apoyos contarían como acciones de evitar, en cuyo caso aparecería en negrita la palabra evitar, ¿vale? Ya por último, como digo,
También podéis encontrar habilidades de este tipo en cartas de enemigo. Aquí tenéis un ejemplo de un enemigo que tiene una habilidad cuyo coste es una acción y pagar 5 recursos. Insisto que para poder activar una habilidad tenéis que poder pagar los costes. No podéis intentar activar esta habilidad si no podéis pagar 5 recursos o si no podéis gastar una acción de vuestro turno, ¿vale? Además, es una habilidad que tiene la palabra parley, que en castellano sería negociar. Es una habilidad de negociar. Por tanto, recordad que es una habilidad que no implica ataques de oportunidad de los enemigos. Combatir, evitar, negociar y desistir no implican ataques de oportunidad. Por tanto, el bate de béisbol, aunque sea una habilidad activada, como es una habilidad de combatir, pues tampoco implica ataque de oportunidad. A efectos prácticos esto cuenta como combatir y esto pues contará como negociar. Lo cual en este caso mandaría directamente la carta de enemigo a la zona de victoria, de la cual hablaré en el siguiente vídeo. Y ya por último tenéis que saber en qué zonas de juego o en qué cartas, mejor dicho, tenéis derecho a activar habilidades de este tipo. En primer lugar, podéis activar habilidades de este tipo en cualquier carta que esté en vuestra zona de juego. Dicho de otro modo, en cualquiera de las cartas de apoyo que tengáis en juego. Por otro lado, también podéis activar habilidades de este tipo en cualquier carta que se encuentre en vuestro lugar. Tenéis el ejemplo de este lugar aquí arriba a la derecha. Esto lo podéis activar si estáis con vuestro investigador sobre este lugar. Y también sobre cualquier carta que se encuentre en ese lugar. Cualquier enemigo que esté sin enfrentar, por el motivo que sea, en ese lugar. Y todas las cartas que estén en vuestra zona de amenaza, pues también les podéis activar estas capacidades activadas por acción. Y ya por último, también podéis activar capacidades de este tipo que se encuentren en las cartas de plan y de acto, ¿vale? Pasamos al segundo tipo de habilidades activadas, que serán las activadas por reacción. Yo, como vengo del mundo del Magic, este tipo de habilidades me gusta llamarlas habilidades disparadas porque se asemejan mucho a lo que serán las disparadas en Magic. Igualmente, para no liaros, sobre todo si no venís de Magic, voy a explicarlas desde cero. Estas habilidades las podéis identificar por este símbolo de aquí, el símbolo de la flecha que gira sobre sí misma, que no tiene nada que ver con la flecha de las habilidades anteriores. Esto es la flecha que gira sobre sí misma. Estos serán lo que se entiende como habilidades activadas por reacción o simplemente capacidades de reacción. Estas capacidades se parecen muchísimo a las obligadas y a las de revelación, en el sentido de que se disparan, entre comillas, ante una cierta circunstancia. Yo diría que se parecen más a las capacidades obligadas, ya que las obligadas indican una condición ante la cual se tienen que resolver. Y estas, pues también te indican una condición ante la cual se pueden resolver. Y ahí está el matiz que distingue esos dos tipos de habilidades. El formato de estas habilidades es siempre el mismo. Siempre comienzan con el símbolo comentado, la flecha esta que gira sobre sí misma, y después viene primero la condición bajo la cual se disparan. Esta va seguida de una coma. Después de la coma vienen los posibles costes que tiene esa habilidad. No siempre los tiene, pero la gran mayoría de veces los tiene. Después de los costes vienen 2 puntos. Y después de los 2 puntos, el efecto o efectos de esa habilidad. Como digo, son habilidades absolutamente idénticas a las obligadas, con la diferencia de que su resolución es voluntaria. No estáis obligados a resolver esas habilidades siempre que se dé la condición que indican. En las obligadas sí que estáis obligados a resolverlas. Estas no es obligatorio resolverlas. Aquí os pongo diferentes ejemplos para que lo pilléis mejor. Por ejemplo, esta primera carta dice habilidad de reacción. A veces las llamo de respuesta. Después de que evites a un enemigo, agota esta carta. Eso sería, fijaos, condición, evitar a un enemigo. Coste, agotar la carta. Efecto, te roba una carta, ¿vale?
Básicamente, siempre que tú evites a un enemigo, puedes agotar esta carta y robar una carta. Os recuerdo de nuevo que una carta que está agotada no puede volver a agotarse. Y recordar que estas habilidades, al igual que las anteriores, solo se pueden resolver si podéis pagar los costes. Si, por ejemplo, esta habilidad la resolvéis una vez pagando el coste, tendréis que girarla. Después, hasta que no enderecéis la carta en el mantenimiento o por algún otro medio, pues no la podéis volver a resolver porque no podéis pagar el coste de agotar la carta, ¿vale? Luego, a la derecha tenéis una carta muy parecida. En este caso, habilidad de reacción o de respuesta. Después de que fracases una prueba de habilidad, agota esta carta, efecto roba una carta. Es muy parecida, solo que en este caso se puede resolver únicamente después de que fracases una prueba de habilidad. Luego tenemos el caso del perro guardián, el Guard Dog, que tiene de peculiar que no tiene costes. Fijaos, habilidad de respuesta: siempre que un ataque enemigo haga daño al perro guardián, directamente pasa a los 2 puntos, o sea, no tiene ningún coste, hace un daño al enemigo atacante. Por tanto, esto sí, podéis resolverlo tantas veces como queráis siempre que se dé la condición. Si, por ejemplo, el perro recibe 2 ataques enemigos, pues la habilidad puede resolverse 2 veces, una vez por cada ocasión en la cual se dé la condición descrita por la habilidad, ¿vale? Y luego tenemos por último el disco de Izamna. Habilidad de respuesta: siempre que un enemigo que no sea élite, que no tenga el subtipo élite, aparezca en tu lugar, ahora vienen los costes, descarta el disco de Izamna. Efecto: descarta también a ese enemigo. La verdad es que la palabra descartar en este juego se emplea de un modo un poco ambiguo, ya que por lo general el término descartar se suele interpretar como coger una carta que tenemos en nuestra mano y ponerla en la pila de descartes. Pero en este caso no es así. Aquí el efecto descartar solo tiene sentido cuando la carta está en juego, cuando está en nuestra zona de juego. O sea, no es descartarla desde nuestra mano, es descartarla desde la zona de juego. Lo cual a mí siempre me ha parecido engorroso, porque nada les costaba haber utilizado otro término para mandar a la pila de descartes una carta que está en juego. Por ejemplo, en Magic tenemos sacrificar, que se distingue perfectamente del concepto de descartar. Y en este caso, pues en este juego, por lo que sea, lo han hecho así. Más que nada porque también hay otros efectos que dice descarta cartas de tu mano. Pero es cierto que en ese caso, siempre cuando se refieren a la mano, se suele indicar de manera explícita. Descarta una carta de tu mano. Si no pone de tu mano, entonces quiere decir que la carta tiene que estar en juego para poder descartarse. Como veis, este juego a veces es un poco enrevesado en cuanto a términos, así que por ese motivo es muy importante explicarlos lo mejor posible, ¿vale? Con esto creo que las habilidades de reacción están ya cubiertas. Las identificáis por el símbolo de la flecha que gira sobre sí misma y se indican como una condición seguida de una coma y de los costes, 2 puntos, efecto de la habilidad. Y solamente pueden resolverse en el instante que marca la condición y solo si pagáis los costes de la habilidad, ¿vale? E insisto que no es obligatorio resolver estas cartas. Pasamos ya al último tipo de habilidad activada, que serían las capacidades o habilidades de activación libre. Estas capacidades se denotan por el símbolo del relámpago, este símbolo que podéis ver en todas las cartas de ejemplo que os muestro aquí. Estas habilidades solo se pueden activar durante las denominadas ventanas de oportunidad. A efectos prácticos, se pueden activar prácticamente en cualquier momento de la partida. ¿Por qué? Porque esas llamadas ventanas de oportunidad están prácticamente en todos los puntos de la estructura del turno. Prácticamente tanto antes como después de todos los pasos del turno, incluidas las acciones de los investigadores en fase de investigación, tenéis ventanas de oportunidad. De un modo muy sencillo, podéis de entrada interpretar que estas habilidades se pueden resolver en cualquier momento de la partida. Esto lo voy a matizar dentro de nada, pero por ahora quedaros con que son habilidades que se pueden jugar durante prácticamente cualquier momento de la partida.
Se parece mucho a las activadas por acción, con la diferencia de que en vez de las flechas, aquí tenéis el símbolo del relámpago. El símbolo va seguido de los costes, de 2 puntos, y después del efecto de la habilidad, ¿vale? Como siempre, tenéis que pagar todos los costes para poder activar la habilidad. La habilidad no puede activarse si no podéis pagar los costes. Ya que os pongo múltiples ejemplos. Por ejemplo, Hard Knocks es una carta con 2 activadas de activación libre. Yo casi prefiero llamarlas activadas libres directamente para no marearnos. Activadas libres, cuyo coste sería pagar un recurso en ambos casos, y lo que nos daría sería un punto extra de combate o de agilidad para esta prueba de habilidad. En este caso, de modo explícito, nos indica que son habilidades que solo tienen sentido en pruebas de habilidad, ya que solamente dan un plus para esta prueba de habilidad. Luego tenéis, por ejemplo, el conocimiento prohibido. Es una habilidad rápida, cuyos costes son agotar la carta y recibir un punto de horror. El efecto es mover un secreto de esta carta a nuestra zona de recursos como recurso. Esta carta, cuando entra en juego, se le ponen encima 4 secretos que están representados por 4 fichas de recurso. Básicamente, al activar la habilidad, lo que hacemos es agotar la carta, recibir un punto de horror y luego coger una de las fichas de recurso de la carta y pasarla a nuestra zona de recursos, ¿vale? Luego tenéis, por ejemplo, el gato callejero, que tiene una habilidad también libre o rápida, también la suelo llamar rápida. Su coste es descartarla, de nuevo como el disco de antes, descartarlo de la zona de juego, no de la mano, y el efecto es evitar automáticamente a un enemigo que no sea élite en nuestro lugar. Y esto, como digo, es una capacidad de activación libre. Y ya por último tenemos de nuevo al policía raso. Antes comentamos la habilidad estática, la de ganar un punto de combate, y ahora comentaremos la habilidad libre o rápida. Capacidad de activación libre. Vaya lío los términos. Te pide descartarlo como coste, recordad, descartarlo de la zona de juego, no de la mano, y el efecto es hacer un daño directo a un enemigo que esté en nuestro lugar. Ahora bien, vamos ya a matizar cuándo se pueden jugar estas cartas. Se pueden jugar, como digo, en cualquier ventana de oportunidad. No tiene por qué ser nuestro turno. Se pueden tranquilamente activar en el turno de un compañero de equipo o incluso fuera de la fase de investigación. Se pueden activar en cualquier ventana de oportunidad. Ahora bien, ¿dónde están las ventanas de oportunidad? Aquí tenéis la ristra de ventanas de oportunidad que hay durante una ronda de juego. Esto es un auténtico lío, así que el mejor modo que tenéis de verlo es acudir al reglamento que tenéis en vuestra caja básica, concretamente a las páginas 23 y 26, ya que tendréis una imagen como esta, en castellano por supuesto, entiendo, la cual, aparte de indicaros los diferentes pasos del turno, los cuales ya expliqué en el vídeo anterior, también os marca dónde están las ventanas de oportunidad que hay durante la ronda. Fijaos que las más sencillas son las de la fase de investigación. Tenéis una al arranque de la fase y tenéis otra antes y después de que cada jugador tome una acción. Recordad que no tiene por qué ser vuestro turno para que podáis activar una habilidad libre, ¿vale? Se puede activar tanto en vuestro turno como en turnos de vuestros compañeros, ¿vale? Tenéis ventanas para activarlas tanto antes como después de cada acción de cada investigador, ¿vale? Y en cada ventana podéis activar tantas capacidades libres como vosotros queráis. Luego, por ejemplo, en fase de enemigos tenéis una ventana después del movimiento de los cazadores y tenéis otra ventana después de que cada jugador resuelva sus ataques. En el mantenimiento tenéis otra ventana justo al inicio de la fase, justo antes de reiniciar las acciones, o sea, justo antes de dar la vuelta a las minicartas de investigador. Una vez que ya dais la vuelta a las minicartas, ya no podéis tomar más acciones rápidas hasta la siguiente ventana de oportunidad, que sería al final de la fase de mitos.
Fijaos que al poner perdición, al avanzar el plan si es que hay que avanzarlo, o durante el robo de las cartas de encuentro, no podéis activar capacidades libres, ya que la ventana de oportunidad empieza después del robo de las cartas de encuentro. Y ya por último, durante las pruebas de habilidad, tenéis dos ventanas de oportunidad. Una al arranque de la prueba, justo en el instante en el que determináis el tipo de prueba y la dificultad de la misma, tenéis una ventana para activar capacidades libres o rápidas. Capacidades de libre activación. Es que al final se me va la lengua y lo comento como yo lo veo en la práctica. Bueno, puede incluso que así lo entendáis mejor. Después fijaos que os indica que aportéis cartas de vuestra mano a la prueba de habilidad. Este es el momento en el que soltamos cartas de nuestra mano para reforzar nuestra habilidad para esa prueba de habilidad en particular. Después de aportar las cartas tenéis una segunda ventana de oportunidad. En cualquiera de las dos, por ejemplo, fijaos, podéis activar las habilidades de cartas estilo Hard Knocks. Es una carta muy común esta, un tipo de carta común, y tenéis uno para cada una de las 5 clases del juego. Cada clase tiene una carta como esta, pero que funciona con dos habilidades distintas. Por ejemplo, la de Guardián va con voluntad y con combate, por poneros un ejemplo, ¿no? Insisto en que esto de aquí lo tenéis en vuestro reglamento, en vuestra caja básica. Insisto, páginas 26 y 23, ¿vale? Aquí tenéis esas dos figuras que, insisto, os indican tanto la secuencia del turno, la cual yo ya expliqué en el vídeo anterior, como los lugares exactos de las ventanas de oportunidad en las cuales podéis activar capacidades de libre activación, las cuales yo llamo simplemente capacidades libres o capacidades rápidas, ¿vale? Y con esto terminamos este engorroso episodio número 4 en el que hemos hablado de las capacidades o habilidades de las cartas. Explicado esto, ya tenemos el fundamento para explicar virtualmente cualquier cosa dentro del juego. Por tanto, el siguiente vídeo será ya el último de esta serie. A partir de ahí empezaré a hacer vídeos ya de otro tipo, en los cuales ya voy a dar por sentado que los espectadores tienen ciertos mínimos de conocimiento respecto del juego. Por ahora lo dejamos aquí y en el siguiente vídeo, que será ya el último de esta serie tutorial, hablaré del resto de conceptos básicos y explicaré bien lo que es el juego de campaña, que para mí es el aspecto más bonito del juego de cartas de Arkham Horror. Lo dicho, lo dejamos aquí, un saludo y hasta la próxima. Adiós.